para hoy, pues, participación 15 de septiembre, pues. Esto es sobre el ejercicio que dejó el lunes, ¿verdad? Sí, es ese, pues este último ejercicio para el día de hoy, sí, así es. Ok. Está bien. Sí, fue el de lunes. Gracias. Adrián. Ahí me dicen si ya está compartiendo, por favor. Sí, ya está compartiendo, nomás hazlo un poquito más grande para poder verlo bien. Sí, permítanme. Ahí. Sí, está bien. Ahí está bien. Digamos. Bueno, aquí tenemos el circuito que nos puso del diseño de la fuente de poder. Contamos con dos diodos aquí, al inicio, un transformador, la entrada del voltaje. Un transformador está conectado directamente a tierra, mediante esta tierra de aquí. Una resistencia RF, un capacitor conectado a tierra, está aterrizado. Una resistencia I, si mal no me equivoco aquí, una resistencia I, un diodo Zener y una resistencia de carga. Aquí hay una corriente de carga y ese es el voltaje de esta resistencia. Nos decía que teníamos una relación de 5 vueltas al transformador, un diodo Zener que tiene un voltaje de 8 volts y una potencia de 2 watts. La resistencia de carga, que es la de aquí, la RL, varía de 100 ohms a 500 y el voltaje de entrada en el primario, que es el de acá, es de 120 volts RMS y a 60 Hz. Nos pedía que determináramos la corriente del diodo Zener máxima y mínima, la resistencia I y el voltaje de entrada mínimo, el tamaño requerido del capacitor, la regulación porcentual cuando la resistencia del diodo Zener vale 2 ohms. Ahí disculpen los ladridos si se escucha. El valor nominal de potencia de RI. Vamos a empezar sacando lo que es la corriente de Z máxima y mínima. Esto lo hicimos utilizando la potencia que nos daban de 2 watts y el voltaje de 8 volts y lo tomamos como un voltaje máximo, un voltaje de 8 volts. Nos dio una corriente de 0.25 amperes. Con una fórmula que usted nos dio hace unas clases, en unos apuntes, decía que la corriente Z mínima se obtenía multiplicando 0.1 por la corriente máxima. Al hacer esto, nos da una corriente de 0.025 amperes. Que vienen Arriba sacaste 24 volts, ¿eso qué es? Eso ahorita lo explico un compañero. Muy bien, adelante. Es el siguiente punto, de hecho. La verdad, ¿me haces el favor, por favor? ¿Se me escucha bien? Hola, probando. ¿Se me escucha bien? Sí, estoy. Sí. ¿Sí? Ya te escucho. Ok. Bueno, esos 24 volts que pregunta, profe, esos se determinaron con la relación de vueltas. Como podemos observar, Roberto, ¿puedes mostrar el circuito? Por favor. Ya que hay perro, pues trae lo mismo de los Ahí está, sí. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Está bonito el perro. Bueno, la relación de vueltas la ocupamos básicamente para determinar el voltaje que está conectado a los diodos y los que va circulando por todo la RL y el diodo en esa sección del circuito. Lo único que se hizo fue tomar la relación de vueltas, el voltaje que entra, que son de 120, el BRMS, y como nos dan la relación de vueltas, que es 5,1, pues despejando, se obtiene que el voltaje que está trabajando en ese circuito es de 24 volts. Y así es como se determinaron esos 24 volts. Estos 24 volts son del secundario total, del Exacto. de arriba hacia abajo.
y son RMS. Ujú. En efecto. Y pues, posteriormente, esos 24 volts los ocupamos para determinar la RI. A ver, ahí tengan mucho cuidado. ¿Sí? Ese valor BS máximo que viene ahí para RI es el voltaje pico. ¿Sí? Déjenme hacer una anotación. Voy a compartir. ¿Ya está compartiendo la hoja? Todavía no aparece. No, todavía no. Roberto, O quizás se debe poner usted en primer plano. Vamos a ver. Ahí debe estar ya. Sí, ya está. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que 120, ¿verdad? 120 volts RMS a A 60 Hz. sí. Y luego tenemos una relación de 5:1. Y tengan mucho cuidado aquí. Este va a ser el voltaje máximo, este o este. El voltaje en secundario es 2BS, es todo el voltaje en secundario. Es 120 entre 5. ¿Esto les dio cuánto? 24, ¿no? Así es, 24 volts. Sí. RMS. Pero esos 24 volts es de aquí hasta aquí. Aguas, ¿eh? De aquí hasta aquí. Ustedes van a ocupar este. Si fuera un rectificador tipo puente, sí serían los 24 directos el rectificador, el de 4 diodos. Pero ustedes están usando la de derivación central. Entonces, BS son 24 volts. RMS entre 2. 12 volts RMS. Pero acuérdense que el valor RMS es una cosa y el voltaje ese máximo es otra. Lo que tenemos aquí nosotros es algo así, antes de meterle el capacitor. Este es el BS máximo. Es el pico. ¿Sí? Y hay una relación que te dice, voltaje pico es igual al voltaje eficaz por raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ustedes el voltaje máximo, hay que multiplicar los 12 volts RMS por raíz de 2. ¿Cuánto les da esto? 16.9705. Pico, es este pico. Pero acuérdense que aquí está el diodo. Y cuando el diodo conduce, vamos a suponer que es un diodo rectificador, hay una caída de 0.7. Entonces el voltaje máximo, tomando en cuenta la caída del diodo, sería 16.97 menos 0.7. ¿Eso cuánto nos da? 16.27. ¿Sí? Entonces, este sería el voltaje máximo. Ustedes están usando 24, están usando el voltaje de aquí hasta acá. Pero si cuando vimos el rectificador de onda completa, cuando está en funcionamiento, este voltaje es el que se ve en la carga, o este, uno de los dos. Si fuera un rectificador de onda completa, entonces serían los 24. Entonces aquí tengan mucho cuidado. Que fue ahí lo que les falló. ¿La siguen compartiendo? Entonces, es nomás de calcular el valor con este dato, 16.27. Para que vuelvan a compartir. ¿Se entendieron en qué se equivocaron? Sí. Ya voy, no sé por qué no me deja. Bien. Ahora, levanten la mano qué otro equipo cometió este error. El equipo de Fernando Lleverino. ¿Quién más? Juan Luis Hernández, Fátima, Víctor. Entonces, ven, no están solos, ¿verdad? Es muy común esto, por eso es la finalidad de los ejercicios. Muchas gracias, pueden bajar la mano si gustan. El procedimiento va bien, nomás hay que recalcular ahí los datos. Si quieren, compartan. ¿Ya se ve? Entonces, sí. Entonces, RI se recalcula, ¿verdad?
Si quieres, Sí. vuelven a calcular ya con el dato este nuevo, de 16.27. Sí. 16.27 ya es con el diodo Zener. Ok. 16.27. Menos el voltaje Zener, ¿verdad? Entre los datos que tienen ahí. Les da como 30. El voltaje del diodo se resta, de preferencia, sí. Siempre hay que restarlo. Ok. ¿Cuánto dijo que tenía que darnos? Creo que da como 30. Parece, no sé. Me dio 31.09. Sí, eso es. Sí. Ok. 31.09. Aquí obtenemos ya RI a lo mejor. No, a lo mejor no. Vamos a corregirlo, lo volvemos a subir, ¿verdad? Porque, Sí, bueno, ya cuando ya tienen RI, ¿verdad? ¿Y luego qué más sí. calcularon? El valor mínimo de S, de VS, perdón, A ver, de ¿cómo entrada. sacaron? Multiplicamos la resistencia RI por la una corriente, ¿cuál era esta? La corriente máxima. Sí, la corriente máxima, 0.105, más el voltaje del diodo Zener, y nos dio un voltaje de 14.315. Bueno, va a dar un poquito menor porque en lugar de 60 van a poner 31, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces lo corrigen. ¿Y luego qué más? Para obtener la corriente y de la carga, utilizamos la resistencia de la carga mínima y el voltaje del diodo Zener para sacar la corriente máxima, y para sacar la corriente mínima utilizamos el voltaje Zener y la resistencia de carga máxima. Es correcto. Hacemos los cálculos y la corriente máxima nos da 0.08 amperes y la mínima 0.016 aquí hubo un error, no deberían ser ohms, son amperes. En verde. Sí, eso está correcto porque eso no depende todavía de RI. sí, nada más hay que cambiar esto de aquí, los ohms. Sí. Para el capacitor, mi compañero lo va a explicar. Sí, para el capacitor nomás corrigen el voltaje máximo y ajusten el valor de RI. Y lo demás debes. Y aparte, la frecuencia es 2 veces la frecuencia. ¿Sí lo pusieron ahí? Sí, 120, sí está bien. Adelante. Para el capacitor tenemos que sacar, tener el voltaje máximo sobre la diferencia del voltaje, la frecuencia, que es el doble, y la RI, que vamos a corregir en este cálculo. Ya sacamos la diferencia de voltaje que nos da 9.68 volts, y corrigiendo el resultado nos debería de dar 4.42 por 10 a la menos 4. Muy bien. Y la fórmula está correcta. Y luego ya sigue el porcentaje de regulación, ¿verdad? Sí, nada más cambiamos el 60 por el 31.09. Sí. Y el B máximo. Sí, aquí en el inciso D nos pega el porcentaje de regulación. Ahí en unos apuntes que están en los archivos venían unas fórmulas para obtener el B0 máximo y B0 mínimo. Se utilizaba el voltaje del diodo Zener más la corriente máxima del diodo y la resistencia del diodo Zener, que en este caso son 2 ohms. Y para la mínima es el mismo procedimiento, la única diferencia es que vamos a utilizar la corriente mínima. En el voltaje máximo nos da 8.5 y en el mínimo nos dio 8.05. Ya teniendo estos datos, vamos a ir a la fórmula del porcentaje, que es B0 máximo menos B0 mínimo sobre el voltaje nominal, que va a ser el voltaje del diodo. Hacemos la operación y nos da 0.05625. Multiplicándolo por 100 nos va a dar 5.625 en porcentaje, que viene siendo algo, aquí le anotamos que es muy pobre. Y nos pasamos al último inciso, que es la potencia. Utilizamos las corrientes de carga y del diodo, la máxima y la mínima, y viceversa, para conseguir la potencia. Hicimos una sumatoria aquí
y nos dio 0.266 amperes y la otra 0.105 amperes. La de arriba es la máxima y la de abajo es la mínima. Ya sustituimos en la fórmula que está aquí abajo. Son los voltajes, que aquí hay que corregir porque usamos 24, Ajá. y el 14 que sacamos anteriormente. Esta resta la vamos a multiplicar por la corriente máxima y mínima, dependiendo del caso, y nos da 4.256 watts como máxima y 0.663 watts como mínima. Sí, ya corrigiendo, creo que debe quedar como 2 y fracción. 2 watts. Algo así. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos ahora a compartir un video donde vamos a mejorar esta fuente de poder colocando un transistor. ¿Sí? Más de un minuto para preparar el video. Bueno, vamos a compartir porque el video salió corrompido, ¿no? Un error ahí a la hora que se grabó. Pero aquí tengo el material. Bien, vamos a comentar lo que se va a realizar. La fuente que se va a diseñar ahora usa un transistor. Ese es el esquema. La diferencia es que ahora colocamos este transistor. La finalidad del transistor es reducir la corriente que va a circular por el diodo. El transistor tiene un parámetro que se llama ganancia de corriente. La corriente de salida va a ser igual a esa ganancia multiplicada por la corriente de entrada. Por ejemplo, si la ganancia de corriente fuera de 100, que es un valor típico, estamos hablando que la corriente de base va a ser 100 veces menor que la de salida. Y eso va a reducir drásticamente el consumo de potencia en el diodo Zener y en el resistor RI, trasladándose la potencia hacia el transistor. Pero el transistor es más eficiente en el manejo de la potencia. Si yo quito el transistor de aquí, y si esa línea la conecto directamente aquí, sin el capacitor, sin el transistor, obtengo el circuito regulador que acabamos de analizar. Entonces el transistor es un transistor de paso que va a jalar corriente desde acá, ¿ven? Desde aquí, y la va a inyectar directamente hacia la carga. ¿Sí? La ventaja de usar el transistor en este arreglo es que el voltaje en la carga va a ser igual al voltaje Zener menos la caída de voltaje en la unión base emisor, que va a ser 0.7. Pero la ventaja es que la corriente que se requiere a la carga viene desde la fuente directamente de aquí, del suministro, sin pasar por RI y sin pasar por el diodo Zener, reduciendo drásticamente la corriente que pasa por el Zener por un factor beta, que es bastante alto. Pues pero antes de entender esto, vamos a explicar el transistor. El transistor, tenemos dos tipos de transistores. Un transistor tipo NPN y un PNP. La diferencia en ambos es nomás la dirección de la corriente. Tenemos la terminal de base, terminal de colector, terminal de emisor. Base, colector y emisor. Entre base y emisor, si vemos la estructura interna, tengo una unión PN, como si fuera un diodo. Entonces, cuando el transistor se encuentra en polarización directa, esta unión base-emisor se polariza directamente y la unión base-colector se polariza inversamente. Se llama región activa de transistor de operación. Entonces, base-emisor directa y base-colector inversa. Esta es la estructura interna para el transistor NPN.
y esta es la interna para el PNP. Observen que la única diferencia son las corrientes. Esta flecha te indica para dónde va la corriente. Aquí sale. Se denomina corriente de emisor. Si esa corriente sale, la de base y la de colector entran para satisfacer esta ecuación. La corriente de emisor es la suma de base y colector. También aquí la flecha indica que la corriente va entrando. Si la corriente entra, sale la de base y sale la de colector. Entonces, I de emisor es base, así de colector. Otra ecuación importante para el transistor es esta corriente. I de colector, I de base. La corriente de colector, esta corriente, va a ser igual a beta veces la corriente que se inyecta en la base, donde beta se conoce como ganancia de corriente o factor de amplificación de la corriente. En la hoja de fabricantes, la beta viene especificada como HFE. Entonces, dijimos que la unión base-emisor se poderiza directamente, es como si fuera un diodo. Entonces, en un transistor NPN, esa unión base-emisor es 0.7. En un transistor PNP, como la corriente va entrando, aquí tengo el voltaje en la unión emisor-base. En voltaje emisor-base, que es de 0.7. Aunque también lo puedes poner así. Voltaje base-emisor menos 0.7. Estos dos es equivalente. Para un PNP. Lo puedes ver así o así. Y para un NPN generalmente viene así, como 0.7. La ganancia de corriente, factor de amplificación, lo encuentras en la hoja de datos del fabricante del transistor de esta forma. En el eje X tenemos la corriente de colector, por ejemplo en miliamperes, 0.1, 1, 10, 100. En el eje Y tengo el parámetro de amplificación de corriente, por ejemplo que le puse que era 100, 120 y así. Estas curvas generalmente varían con la temperatura. Por ejemplo, que puse una curva a 40 bajo cero, aquí una curva a 25 grados y una curva a 120 grados. Por ejemplo, si voy a manejar una corriente de 10 mA a 25 grados, un ejemplo podría ser que la beta es de 120 o HFE. Existen diferentes tipos de transistores. Por ejemplo, podríamos corroborar cuánto vale el valor típico de HFE para un transistor 2N3906, para un 2N3904 o para un 2N2222. El valor típico viene en las hojas de datos. O bien, te puedes ir a estas curvas, definir qué corriente vas a manejar, a qué temperatura, y saber el valor exacto de la HFE o beta, factor de amplificación. Vamos a suponer que nosotros tenemos un transistor con un factor de amplificación de 120 y que la corriente en la carga que se va a manejar es de 1 ampere. Esta es la manera como se conecta el circuito en la salida. Aquí tengo el capacitor, aquí no lo puse, pero aquí va el capacitor. Que es el capacitor de filtro, el de filtrado aquí. Este capacitor es un capacitor para reducir las variaciones de alta frecuencia. Puede ser de 0.1 microfaradio o de 1 microfaradio. Generalmente es un valor pequeño. Este capacitor se carga y ya no se va a descargar, va a quedar cargado completamente. Y si hay una variación de corriente rápida en la carga, este capacitor va a absorber esas variaciones de corriente. Tenemos la corriente en la carga, que esta corriente en la carga sería la corriente de emisor, que recuerda que este ya está cargado y ya no hay corriente por aquí. Toda se viene para acá. Esta es la de emisor. Tengo la de colector y la de base. Y aquí tengo el voltaje en la unión base-emisor. Esta corriente de la fuente, source, se divide en colector y corriente de RI. La corriente de RI se divide en corriente de base y corriente Zener. Entonces, si mi corriente de carga es de 1 ampere, tengo una beta de 120. De esta ecuación, yo puedo despejar la corriente de base, que sería esta. Y también de esta otra ecuación, sabemos que la I de colector es beta por I de base. Entonces, sustituyo aquí al despejar, despejo IB y luego sustituyo IC por beta IB y despejo para IB. Se encuentra esta fórmula. La corriente de base es corriente de emisor entre 1 más beta. La corriente que va a pasar por aquí va a ser aproximadamente de 8.26 miliamperes. ¿Sí? Y esta corriente todavía se va a dividir. Una que viene de acá arriba y otra que va para abajo. Quiere decir que la corriente en el Zener va a andar por debajo de este valor.
Y eso va a reducir drásticamente el manejo de potencia del diodo. El voltaje de salida, que es el voltaje en la carga, va a ser igual al voltaje Zener menos la caída de tensión en la unión base-emisor, que es de 0.7. Esta es la ecuación para calcular el voltaje de salida. Entonces, si uso un diodo Zener de 8.1 volts, le resto 0.7 y tengo el voltaje de salida deseado. Entonces vemos que ese transistor lo que hace es que lo que el regulador tiene en la entrada del transistor es lo que sacamos en la salida, nomás quitándole 0.7. La corriente que requiere la carga, por ejemplo, si la carga requiere una corriente de 1 ampere, esa corriente viene la mayor parte por acá arriba, desde la entrada. Y no pasa por RI, ni pasa por el Zener. RI se va a calcular para que su valor va a ser inversamente proporcional a beta. Entonces, va a ser un valor de RI que va a consumir menor potencia que en el caso del diseño que hicieron ustedes el día de hoy, donde no tenemos el transistor. Entonces vamos a demostrar que esta corriente RI va a ser muy pequeña, cerca de los 826 mA o menor. ¿Sí? Y la corriente en el Zener también va a andar en valores en el rango de los 1000 amperes. Y eso va a reducir drásticamente el consumo de potencia. Vamos a observar también que las ecuaciones de diseño que vimos para el circuito regulador se van a mantener. Tenemos el caso crítico, donde esta corriente viene siendo la corriente en la base. En nuestro caso, era BS máxima y Z máxima y corriente de carga mínima. Más que ahora la corriente de carga, ahora se divide en beta por el factor de amplificación. Y aquí la corriente máxima se divide en beta. Cuando veamos las ecuaciones, vamos a ver que el cálculo de RI es la misma ecuación, más que aquí tenemos ahora el valor de corriente en la carga dividido en beta. La corriente mínima sigue siendo la misma. La corriente máxima se calcula igual, nomás que se divide en beta, donde beta es el factor de amplificación del transistor. Y el capacitor, cálculo del capacitor, se usa igual una fórmula muy parecida a la que ya vimos, donde hay una RL equivalente, que es la relación entre el voltaje mínimo y la corriente de carga máxima. El voltaje de salida, que es el voltaje Zener menos el voltaje base emisor, la ecuación para el cálculo del porcentaje de regulación. ¿Sí? Vamos a ver que las fórmulas de diseño son las mismas, nomás que se va a reducir drásticamente el consumo de potencia, porque vean que ahora el valor de Z máxima se divide entre beta. Y eso va a hacer que la potencia disipada en el diodo sea mucho menor que en los casos donde no tenemos el transistor. Este diseño lo vamos a explicar con mayor detalle en la siguiente clase. ¿Tienen preguntas? Muy bien, entonces ya lo que explicamos es lo básico que se ocupa para entender el funcionamiento del transistor. Muy bien. Pues les agradezco mucho al equipo número 3, ¿verdad? ¿Fue el 3 que participó? Sí, Sí, Les agradezco la participación y también a todos los equipos que también participaron. Y que aquí en las tareas, también un agradecimiento a los equipos que también ya subieron ahí su material. Ya está abierta la actividad para que suban la participación. Súbanlo de manera individual, ¿verdad? Puede ser la portada en equipo y todos suben de manera individual para que quede asentada la participación del día de hoy. ¿Preguntas? Los que ya subimos la actividad la podemos cancelar para corregir lo que nos equivocamos. Sí, tienen todo el día. De hecho, la cierra ahora a las 23:59. Sí. Entonces pueden corregir. Muy bien. Bueno, por mi parte sería todo y nos vemos el día viernes. Saludos. Ok, Inge, muchas gracias. Hasta el viernes.